Se reanuda la grabación. Concluido el receso decretado, encontrándose las partes identificadas desde el inicio de la presente audiencia, se resuelve atendiendo a lo establecido en el artículo 16 constitucional, 308, 146 del Código Nacional de Procedimientos, lo manifestado por las partes. Bien, tenemos que efectivamente la flagrancia deviene del artículo 16 constitucional. En particular, refiere en su párrafo quinto que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en el que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, que es el caso que nos ocupa, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y con esa prontitud al Ministerio Público, existiendo un registro inmediato de la detención, lo cual es acorde también con lo que establece el artículo 146, en el cual puntualiza los supuestos de flagrancia. Esto es, si bien por regla general la libertad, al igual que todos los derechos, se encuentran acotados y protegidos, estos, como se advierte del artículo primero constitucional, su ejercicio no puede restringirse ni suspenderse salvo en casos y bajo las condiciones que establezca la Constitución. En este caso, la Constitución en su artículo 16 establece este supuesto de flagrancia, lo cual tiene resonancia en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece precisamente que ante la falta de un mandamiento judicial, cualquier persona, y esto en correlación con el artículo 147 del mismo ordenamiento legal, puede detener a otra. En el particular, obviando el primer supuesto, que no es el que nos ocupa, sino el segundo, inmediatamente después de cometer el hecho delictivo. En este caso, cuando sea señalada por una persona, víctima, testigo presencial, persona que hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, o cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, se cuenta con información, indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Bien, bajo esa tesitura, atendiendo a las manifestaciones de la defensa en particular, establece que la flagrancia en relación a la tesis que cita con el registro digital 2006-476, la flagrancia, la detención de una persona sin el cumplimiento irrestricto del marco constitucional y convencional que regula esta figura debe considerarse arbitraria. Bien, partimos que pues efectivamente la flagrancia sí se encuentra regulada por la normativa vigente para el Estado mexicano, esto es desde la Constitución en su artículo 16 y en el mismo sentido bajo el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 147 particularmente en una conjunción de lo que refiere este artículo. Particularmente refiere este artículo 16 constitucional que cualquier persona, como es en el caso en este punto, el padre de la víctima, puede detener a la persona indiciada en el momento en el que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, esta con la mayor prontitud, a la gente del Ministerio Público, existiendo un registro inmediato. Esto atendiendo incluso a lo que establece el mismo artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y séptimo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que prevén efectivamente los requisitos para la detención de una persona y que estos sean válidos. 1. Sus causas y condiciones estén fijadas de antemano en la Constitución y en la ley. Esto es así. Está en el artículo 16 y está en el artículo 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la ley aplicable para los hechos con características de delito en materia penal. Bien, que la detención no sea arbitraria, que la misma sea notificada sin demora los cargos formulados contra ella y que la persona detenida sea llevada sin demora ante la autoridad competente para que verifique la legalidad de la detención y se ordene en el caso concreto
su libertad si esta fue legal o arbitraria. Esto también está regulado en el código y se establece, pues existe de antemano esta vigencia. Ahora, ¿qué tenemos en el caso concreto? En el caso concreto refiere agente del Ministerio Público que existen unos hechos que acontecen al interior de un domicilio particular ubicado en Sopiloco Barrio, El Calvario, en Meztitlán Hidalgo, que la hora aproximada refiere es 22:30. Esto se puede deducir de lo que hace referencia el propio agente del Ministerio Público al momento de referir que el reporte se recibe a las 22 horas con 46 minutos de ese día 14 de junio del año 2026, en el que informan una persona retenida por ingresar a un domicilio sin permiso. Sí, se parte de esa información que es la que le dan a los elementos, en este caso, de seguridad pública, que realizan actividades propias de su encargo, esto es recorrido de seguridad y vigilancia, que es propio de lo que tienen a su cargo. Ahora, esto tiene concordancia particularmente con lo que se ha descrito en la ley vigente, es decir, debe de realizarse inmediatamente después de haber visto que se comete este hecho. Y de antemano hago la siguiente precisión. El señor Bernardino de la Flor Rodríguez e incluso los agentes aprensores con motivo de su propia función no son las personas que pueden establecer características de un tipo penal particular. Lo que sí pueden establecer es que exista un hecho que tenga unas características de delito y eso les permita detener a una persona, como se establece en el artículo 16, párrafo quinto, y como se establece en la correlación de los artículos 146 y 147, bajo esos supuestos que ya se han sido establecidos. Ahora, el señor Bernardino de manera inmediata una vez que llega a su domicilio, como se puede establecer del parte informativo, suscrito en este caso por Griselda Hernández, José Antonio Castañeda Fernández y Arturo Silva Luna, policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Meztitlán Hidalgo, quienes se encontraban en el recorrido de seguridad y vigilancia y reciben este reporte por parte de su central, esto a través de Luis Ernesto Mesa, quien les hace saber que deberían de ir al domicilio de calle Sopiloco, Barrio Calvario, en Meztitlán Hidalgo, que se encontraba como referencia por la bodega de recursos. Esto a verificar este reporte de una persona retenida con motivo de haber ingresado sin permiso al domicilio. Recordemos que no es en particular un delito el que se reporta, sino un hecho. Este hecho tiene verificativo en dicho lugar al que arriban a las 23 horas de ese mismo día 14 de junio del año en curso, donde un hombre, en este caso le hace señas a los oficiales, baja Griselda Hernández de la unidad, se comunica con el señor que les hace señas, que responde al nombre de Bernardino de la Flor Rodríguez, que refiere que al llegar a su casa se encuentra un joven desnudo con su hija de 13 años de edad y de iniciales AFT. Incluso da la fecha de nacimiento de su hija, que es el 23 de abril del año 2013, que esta persona, al ser sorprendido, trató de huir. Sin embargo, él no lo permitió, haciendo uso de las facultades que establece el artículo 16, que retoma el artículo 147, y que es esta persona que de manera inmediata hace este reporte. Por ello, se puede establecer que es una hora aproximada previa a las 22 horas con 46 minutos que reciben el reporte, por lo cual es razonable que la hora sea aproximada a las 22:30 horas por la dinámica de lo que hace referencia agente del Ministerio Público. Ahora bien, se percata de que hay una persona en el cuarto masculino de complexión delgada, esto una vez que les permite el acceso a su domicilio, que ya en este caso se encontraba sentado en una cama de uno de los cuartos de la casa del señor Bernardino, que es masculino de complexión delgada, tez morena, cabello corto, que vestió playera azul sin mangas, pants gris, tenis negros con gris, sentado en la cama. Lo que es razonable, puesto que posterior a ello
al reporte de una persona que ingresa y que se permanece desnudo, más bien que se encontró desnudo al interior del domicilio, por un mínimo de prudencia y dignidad a la persona, se le permite volverse a poner sus ropas, de ahí que sea razonable que no se encuentre ya con ropa. Ahora, ¿qué dice Bernardino? Que es la persona que entró a su domicilio sin autorización y que se encontraba con su hija de 13 años. Esto lo soslaya la defensa. Lo soslaya porque insiste en referir que el hecho tiene las características de delito de allanamiento de morada. Efectivamente, como lo puntualizó la agente del Ministerio Público, un hecho puede derivar en diversas conductas delictivas, no solamente en una. Ahora, razonablemente tenemos que entender, como lo refiere la legislación vigente, a, en el caso concreto, lo que se estaba desarrollando, lo que estaba desplegando el sujeto activo. Bien, de manera razonada, si una persona llega a su casa y ve a una persona mayor de edad desnudo al interior de una habitación frente a una niña de 13 años, además de haber irrumpido sin permiso a un inmueble, está frente a una niña sin ropa, lo que advierte razonablemente un hecho con características de delito de connotación sexual. Ello no de ninguna manera discrepa con la precisión que hace en clasificación jurídica la agente del Ministerio Público en este momento. ¿Por qué? Porque como hace referencia a la propia incluso tesis aislada de referencia que puntualiza la defensa, se debe de atender al hecho particular. Y el hecho particular es una persona mayor de edad sin permiso al interior de un domicilio donde se encontraba una niña de 13 años y se encontraba totalmente desnudo. No pudiera establecerse en ese punto que el señor pensara única y exclusivamente que se había ingresado sin permiso a su domicilio. Es entendible que una persona, como ya se puntualizó desde el principio, como Bernardino de la Flor Rodríguez, no entienda, en este caso, de la legislación precisa penal. Esto ya es motivo precisamente de un ejercicio de abstracción para verificar la correspondencia de la norma con el hecho, que esto incluso es motivo de una diversa pieza procesal dentro de esta audiencia. De ahí que las razones particulares en las que observaron, en este caso, la persona captora, que es el señor Bernardino de la Flor Rodríguez, a dicha persona, es particularmente esa la que denotó y la que fue puntual en establecer. Encontrarlo en el interior de su casa, desnudo, en la misma habitación en donde se encontraba su hija de 13 años de edad. Esto permite establecer que, contrario a lo que refiere la defensa, pues no se requería o no se requiere particularmente un requisito de procedibilidad como la querella, atendiendo al artículo 148, para que se pueda calificar de legal la detención. ¿Por qué? Porque estamos hablando no solamente del ingreso sin permiso a un domicilio, sino estar dentro del domicilio al lado de una niña de 13 años desnudo. Esto incluso atendiendo al interés superior del niño, niña y adolescente consagrado en el artículo 4 constitucional, es algo que debe de tomarse en cuenta, no soslayarse por esta resolutora, ya que se trata precisamente de la afectación directa de un niño, y esto también se puede observar de acuerdo a la manifestación que hace su progenitor, recordando que toda persona tiene la obligación incluso de hacer del conocimiento a las autoridades cuando se vean afectados y vulnerados los derechos de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a su normal desarrollo. En esta tesitura, pues podemos advertir estas circunstancias particularmente observadas por quien detiene y quien de manera conteste con la legislación vigente y la Constitución, habla de manera inmediata a la autoridad más próxima, que en este caso, incluso como lo sabe el común de las personas insertas en la sociedad, pues es hablarle a la policía precisamente para que acuda a su llamado
y en ese caso hacerle esta manifestación que él encuentra a esta persona en esas condiciones y que por eso los llama y que por esa razón es que los pone a su disposición de manera inmediata. Bien, hace referencia dentro del parte informativo, del parte que hace referencia a los policías captores, suscribieron que Bernardino hace la manifestación de que irá a levantar su carpeta. Y también es razonable, en el sentido de que, insisto, este hecho, motivo de detención, podría establecer no solo una consecuencia, es decir, no solo unas características de un delito, sino de diversos, ya que pues también puntualmente pudiera ser efectivamente el allanamiento de morada, sin que esto se haya hecho de manera puntual como insiste la defensa. En ningún momento se estableció por parte de los captores, ni menos por el señor Bernardino, de manera esencial que fuera este delito, sino él es puntual en establecer lo que él vio y lo que a él de manera flagrante y evidente le puede constituir un hecho ilícito. No es razonable que una persona mayor de edad ingrese a un domicilio sin permiso de los dueños y esté al interior con una niña de 13 años y esté desnudo. Eso indicativo es de un delito de connotación sexual. De ahí que no resultan atinentes las manifestaciones defensivas de la defensa, en el sentido de que forzosamente se tiene que establecer que es allanamiento de morada, porque no estamos en presencia de un perito en derecho y se trata de una situación flagrante de la detención. De ahí que estas razones que narra la gente del Ministerio Público, las cuales son contestas con el dato de prueba que hace alusión, en este caso el parte informativo, con terminación 72-2026, que se realiza el 15 de junio del 2026 por los elementos captores Griselda Hernández Hernández, José Antonio Castañeda Fernández y Arturo Silva, resulta razonable. Ahora, establecemos entonces que esta información en relación a los hechos, evidentemente estos acontecen previo a las 22 horas con 46 minutos, ya que, como se puntualizó, el señor Bernardino de manera inmediata da aviso a las autoridades, y esto es verificable con este dato de prueba, en el sentido de que si este señor no hubiera dado aviso de manera inmediata al momento de arribar a su domicilio y observar estas circunstancias, pues no tendría este reporte a la policía y la policía no tendría razón de haber acudido a su domicilio, lugar donde permanece la persona detenida por parte del señor Bernardino de la Flor Rodríguez hasta el momento en el que arriban estos oficiales, a quienes se hace referencia, lo que él encontró, lo que él pudo observar y el motivo por el cual lo detiene, que es encontrarlo al interior de su domicilio sin permiso, desnudo y frente a su hija de 13 años de edad. Esta situación motiva que los agentes aprensores pues efectivamente decreten después de que llegan a este lugar, es decir, a las 23 horas del día 14 de junio del año 2026, después de conocer los motivos establecidos por la detención del señor Bernardino de la Flor Rodríguez, conteste con el artículo 16 constitucional, 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 146, fracción segunda, que es inmediatamente después de que evidentemente no los encontraron, como refiere la gente del Ministerio Público, defensor, sosteniendo una cópula, sí con situaciones indicativas de un delito de connotación sexual, además de haber ingresado a un domicilio sin su permiso. Esta información resulta el señalamiento suficiente y la información necesaria para poder establecer de manera fundada que intervino en un hecho con características de delito. Por lo cual, en ese punto, se establece que al ingresar al domicilio, verificar a esta persona al interior del domicilio, dar sus características incluso tanto físicas como de vestimentas y el señalamiento que hace el señor Bernardo, válidamente con esta información, siendo las 23 horas con 10 minutos, es decir, a 10 minutos de haber
escuchado estas circunstancias, se realiza la detención de la persona que se identifica, en este caso, como el señor Sebastián Arenas Mendoza, a quien 23 horas con 12 minutos le hacen lectura a sus derechos y le informan que está detenido precisamente por este señalamiento, estas manifestaciones que hace el señor Bernardino de la Flor Rodríguez y que constituyen hechos posiblemente constitutivos de delito. Insisto, las personas aprehensoras, los oficiales, así como el señor Bernardino, no son personas calificadas para establecer un delito en particular, pero sí para poder establecer de manera flagrante, visible, evidente que una persona desnuda al interior de un domicilio a un lado de una niña de 13 años de edad está cometiendo un delito y que probablemente ese delito, además de irrumpir en un domicilio sin permiso, se establezca de connotación sexual y en agravio de una niña. Esto también atendiendo a lo que todos debemos verificar de acuerdo al artículo 4 constitucional, que es el interés superior del niño, tomando decisiones partiendo de esta protección máxima que incluso es atinente a la Ley General de Víctimas de los Niños, Niñas y Adolescentes. En esa tesitura se da la lectura de los derechos por parte del oficial José Antonio, previa a la detención por parte del oficial Arturo Silva Luna, posterior a la detención del Arturo Silva Luna y finalmente refieren es trasladado a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Meztitlán Hidalgo, en la que arriban a las 00 horas con 45 minutos, esto tomando en consideración lo referido en el parte informativo, lugar en el que, se realiza la certificación necesaria del detenido y la documentación correspondiente para que posterior, esto es 55 minutos después, de la certificación se ponga a disposición, es decir, 45 minutos, 00:45 llegan ahí, 15 minutos realizan las situaciones relativas a la documentación y finalmente es puesto ante agente del Ministerio Público a las 2 horas del día 15 de junio del año 2026, situación que resulta razonable en relación a lo que describen los elementos aprensores. Ahora finalmente es puesto a disposición, como se advierte de las constancias, incluso del agente del Ministerio Público, por parte del agente del Ministerio Público ante esta autoridad dentro del término de 48 horas que también le establece el artículo 16 constitucional, ya que se pone a disposición de esta autoridad en el Cerezo, en el Centro de Reinserción Social Damalango de Escamilla a las 23 horas con 28 minutos del día 16 de junio del año 2026. Esto hace que no se haya vulnerado, como refiere la defensa, la detención de su asesorado, ya que como se ha podido establecer el hecho que se advierte en el que se ve inmerso de connotación de delito, pues da pie a dos posibles situaciones que evidentemente en este caso pues no nos encontramos con el de allanamiento de morada en virtud de que, como lo puntualizaron de manera exhaustiva, no existe esta querella, de ahí que pues efectivamente si no existe esta querella para este delito que no es de connotación sexual y que no se persigue en agravio de una niña y que no se persigue de manera oficiosa como así se estatuye por las leyes mexicanas, pues evidentemente sin la querella pues no podría aún subsumirse también un hecho que requiera precisamente este requisito de procedibilidad, ya que recordemos que hay dos requisitos de procedibilidad, la denuncia y la querella. La denuncia, particularmente el agente del Ministerio Público fue enfático en referir, deviene de este informe policial que hace ver precisamente estas circunstancias en las que fue detenida esta persona, lo que motiva la investigación por parte de la gente del Ministerio Público, máximo que se encuentran relacionados con intereses de una niña. Bajo esa tesitura vamos a establecer que los hechos narrados en correlación con la prueba, medio de prueba, dato de prueba establecido por agente del Ministerio Público,
resulta pertinente e idóneo para establecer que existen estas circunstancias de flagrancia que se hace cargo el agente del Ministerio Público, que devienen del artículo 16 y se coligan con los artículos 147 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando cualquier persona detiene a una persona cuando se está frente a que inmediatamente después de cometer un hecho con características de delito, en este caso de connotación sexual, la persona sea en este caso señalada por quien la encuentra al interior del domicilio a un lado de su hija desnudo, que es en este caso el señor Bernardino, con esta información que evidencia que intervino fundadamente en un hecho con características de delito y en particular de connotación sexual en agravio de una niña. Lo que actualiza esta hipótesis de flagrancia, que se contiene, como ya referí, en el artículo 16 y 145, 46 y 47 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, se puede advertir de las manifestaciones que vierte el agente del Ministerio Público, que de acuerdo a la hora en la que es puesto a disposición de la representación social, que son las 2 horas del día 15 de junio del año 2016, y la hora en la que es puesto ante esta autoridad en el Centro de Reinserción Social, que son las 23 horas con 28 minutos del 16 de junio del año 2026, no sobrepasan las 48 horas que prevé el artículo 16 constitucional para la retención de dicha persona. Por ende, también se califica en este caso de legal tanto la detención como la retención del señor Sebastián Arenas Mendoza, por los motivos expuestos y con fundamento en lo que establece el artículo 16 constitucional 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Instruyéndose a la Administración la versión escrita de la presente resolución, atendiendo al artículo 67 del Código Adjetivo de la materia, y toda vez que este órgano jurisdiccional ha ratificado la detención del señor Sebastián Arenas Mendoza, es que deberá permanecer detenido durante el desarrollo de la presente audiencia inicial y hasta que resuelva si será sometido o no a una medida cautelar restrictiva de la libertad. Bien, ¿alguna otra solicitud, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, oportunidad para poder formular imputación. Bien, ¿qué es esto, señor Sebastián? Formular imputación quiere decir que le van a hacer del conocimiento el motivo particular por el cual es traído ante una jueza. Le pido entonces tenga mucha atención a lo que va a referir el agente del Ministerio Público, porque al concluir le voy a dar el uso de la voz para dos situaciones. Uno, hacerle unas preguntas y finalmente hacerle del conocimiento un derecho. ¿Me ha entendido, señor Sebastián? Sí. Sí. Gracias, señor Sebastián. Permítame, agente del Ministerio Público. Bien, agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Con fundamento lo establecido por la fracción segunda, apartado B del artículo 20 constitucional, así como lo perceptuado por los artículos 307 y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social le informa a usted, Sebastián Arenas Mendoza,
que se sigue una investigación en su contra. Esto en base a los siguientes hechos: que el día 14 de junio del año 2026, aproximadamente a las 22 horas con 15 minutos, usted, Sebastián Arenas Mendoza, llegó al domicilio ubicado en calle Sopiloco, barrio El Calvario, municipio de Meztitlán, Hidalgo, domicilio en el que usted, Sebastián, accedió directamente al cuarto donde duerme la menor de iniciales AFT, la cual cuenta con 13 años de edad, lugar en el cual estuvieron platicando y posteriormente ambos se acostaron en la cama. Mientras se encontraban en la cama, usted, Sebastián Arenas Mendoza, se quitó toda su ropa y posteriormente a la menor de iniciales AFT le bajó su short y su ropa interior. Posteriormente, usted, Sebastián Arenas Mendoza, se colocó un preservativo en su pene y acto seguido, usted, Sebastián, introdujo su pene en la vagina de la menor de iniciales AFT. Esto lo hizo por aproximadamente 5 minutos, momento en el cual el señor Bernardino de la Flor Rodríguez escuchó ruidos en el cuarto de su hija, la menor de iniciales AFT, por lo cual tocó la puerta y usted, Sebastián Arenas Mendoza, se escondió en el baño, lugar en el que el señor Bernardino lo encontró a usted, Sebastián Arenas Mendoza, aún desnudo y con el pene erecto, por lo que el señor Bernardino ya no lo dejó salir del cuarto e inmediatamente el señor Bernardino solicitó el auxilio de Seguridad Pública Municipal, elementos que al llegar el señor Bernardino les permitió el acceso a su domicilio y realizó el señalamiento correspondiente hacia usted, Sebastián Arenas Mendoza, por lo que dichos elementos le informan a usted, Sebastián Arenas Mendoza, que se encontraba detenido por hechos posiblemente constitutivos de delito. La clasificación jurídica preliminar que esta representación social le otorga a estos hechos es la del delito de violación equiparada agravada, de conformidad con lo establecido por la correlación de los artículos 13, párrafo segundo, 179, 180 y 181, fracción cuarta, todos estos del Código Penal vigente en el estado de Hidalgo. La fecha de comisión es el 14 de junio del año 2026, aproximadamente a las 22 horas con 15 minutos. El lugar de comisión es calle Sopiloco, barrio El Calvario, municipio de Meztitlán, Hidalgo. El modo de comisión, en términos del artículo 13, párrafo segundo del Código Penal vigente en el estado de Hidalgo, su actuar fue de manera dolosa. La forma de intervención es la de autor directo, esto por haber realizado estos hechos por sí mismo, de conformidad con lo establecido a la fracción primera del artículo 16 del Código Penal en el estado de Hidalgo. La persona que depone en su contra es el señor Bernardino de la Flor Rodríguez en su calidad de representante legal de la menor de iniciales AFT. Es cuanto, su señoría. Defensa, precisiones o aclaraciones. Ninguna seria. Bien. Sebastián, ¿entendió lo que dijo la gente del Ministerio Público? Sí. Bien, ¿quiere hacer alguna precisión o aclaración? Puede consultarlo con sus abogados y decir. No. Bien, ahora le hago del conocimiento al derecho. Esto es que usted, una vez escuchada la formulación de imputación, puede dar contestación a ella a través de su declaración. Mi obligación es hacerle del conocimiento que si usted decide declarar, su testimonio puede ser utilizado para la emisión de las resoluciones dentro de la presente audiencia, sea a su favor o en su contra. Si usted decide no declarar, esta sola circunstancia no puede ser considerada en su contra porque usted tiene derecho a la no autoincriminación. Bajo esa tesitura le pediría por favor
se asesore de sus abogados y en este momento me diga si es su deseo declarar. No, si quiero declarar. No quiero declarar. Bien, para ser puntual ante la respuesta ambigua que me da, ¿es su deseo o no es su deseo declarar? No es mi deseo. Gracias. ¿Bien, alguna otra solicitud? Sí, su señoría, autorización para poder solicitar la vinculación a proceso. Bien, ¿qué quiere decir esto, señor Sebastián? Quiere decir que agente del Ministerio Público tiene no solamente datos de prueba, sino argumentos necesarios para que usted se le sujete a un proceso penal. Ese es el fin de la solicitud de vinculación a proceso. Bien, usted va a escuchar lo que refiere el agente del Ministerio Público. Cuando éste concluya, usted tiene la decisión de referirme cuando quiere que se resuelva lo planteado por el agente del Ministerio Público. El artículo 19 constitucional y el artículo 313 en su párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé los momentos procesales para que se resuelva lo peticionado por el Ministerio Público. En este momento, en el plazo de 72 horas o en su duplicidad, que son 144 horas. No me va a contestar ahorita. Vamos a escuchar al Ministerio Público y cuando éste concluya, usted me dirá cuándo quiere que se resuelva. ¿Ello lo ha entendido de manera correcta, Sebastián? Sí. Gracias. Ministerio Público. Gracias, su señoría, con fundamento en lo establecido por el artículo 19 constitucional, así como lo preceptuado por los artículos 307 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita que se vincule a proceso a Sebastián Arenas Mendoza por su intervención en los hechos que la ley señala como el delito de violación equiparada agravada, previsto y sancionado por los artículos 179, 180 y 181, fracción cuarta, todos estos del Código Penal en el estado de Hidalgo, conducta que realizó a título de autor directo, con fundamento en lo establecido en el artículo 16, fracción primera, del Código Penal en el estado de Hidalgo, delito cometido en agravio de la menor de iniciales AFT, esto en razón de lo siguiente, su señoría. En primer término, ya se ha formulado imputación dentro de la presente causa penal a Sebastián Arenas Mendoza. De la misma manera, ya se le dio la oportunidad al hoy imputado de declarar, quien ha manifestado que se abstiene de realizar cualquier declaración. De la misma manera, de los antecedentes de investigación que hasta el momento se han recabado, se desprende que existen datos suficientes para establecer que existe un hecho que la ley señala como delito, hecho que ya fue precisado en la formulación de imputación realizada y que no vio de repeticiones, solicito se tenga por reproducido en este acto. Asimismo, existen datos suficientes de que el hoy imputado cometió estos hechos, procediendo a precisar, su señoría, en este momento los datos de prueba con los que se acreditan dichos extremos. Para establecer la existencia del hecho que la ley señala como el delito de violación equiparada agravada, se tienen los siguientes datos de prueba. En primer momento, se cuenta con el parte informativo con número de oficio SP-072-2026, suscrito y firmado por los elementos Griselda Hernández Hernández, José Antonio Castañeda Fernández, Arturo Silva Luna, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Meztitlán, Hidalgo, de fecha 15 de junio del año 2026, el cual, en obvio de repeticiones y de no haber oposición por parte del órgano de defensa, solicitaría se tuviera por reproducido.
Sin oposición, señoría. Gracias, defensa. Gracias, su señoría. Asimismo, se cuenta con la entrevista de Bernardino de la Flor Rodríguez, de fecha 15 de junio del año 2026, recabada por esta representación social, el cual menciona que el día 14 de junio del año 2026 se encontraba en su domicilio ubicado en calle Sopiloco, barrio El Calvario, municipio de Meztitlán, Hidalgo, que se puso a ver una película en la noche y posteriormente se durmió aproximadamente a las 20 horas con 50 minutos y que siendo las 22 horas con 20 minutos se levantó al baño y escuchó ruidos en la habitación de su hija de iniciales AFT, quien actualmente cuenta con la edad de 13 años por haber nacido el día 23 de abril del año 2013, por lo cual le dijo a su pareja de nombre Tania Juárez Pérez que se escuchaban ruidos en la habitación de su hija y le dijo que se fueran a asomar, por lo cual intentó abrir la puerta de la habitación de su hija, pero tenía seguro por dentro, por lo cual le habló por su nombre a su hija y le dijo que le abriera. Ella se tardó 1 minuto para abrir. Al abrir le dijo que qué estaba, el señor Bernardino le dijo que qué estaba pasando, que por qué se escuchaban ruidos. El señor Bernardino notó nerviosa a su hija y se quedaba mirando para el baño de su habitación. Entonces el señor Bernardino decidió meterse al baño y ahí encontró a un muchacho de aproximadamente 19 años de edad, de tez moreno, de complexión delgada, de aproximadamente 1,70 m de estatura, el cual estaba desnudo y tenía el pene erecto. Se estaba intentando poner la ropa interior, estaba nervioso y el señor Bernardino le preguntó que qué hacía en la casa, a lo cual el joven le contestó que no sabía, por lo que el señor Bernardino le dijo que no estaba bien lo que había hecho y le dijo que le iba a hablar a la policía. Entonces el muchacho se puso su pants, el cual es de color gris, y su playera, asimismo sus tenis de color negro con gris, y después metió su ropa interior en la bolsa izquierda de su pants. Menciona el testigo que su pareja Tania Juárez Pérez le dijo al joven que no estaba bien lo que había hecho y que le iba a hablar a la policía. En ese momento el joven quiso salirse corriendo del baño y el señor Bernardino se le atravesó en la puerta del baño y le dijo que no lo iba a dejar que se fuera hasta que llegara la policía, a lo cual el muchacho le dijo que no le hablara a la policía y que mejor se arreglaran de otra manera, por lo que el señor Bernardino le preguntó a su hija que qué había pasado y ella dijo que apenas había conocido al muchacho y le preguntó que si ya lo había metido otras veces a la casa, a lo cual la menor le dijo que no, que solo lo había visto en la calle. Señoría, también le preguntó... Señoría, perdón que interrumpa la Fiscalía, a efecto de evitar reposición del procedimiento con sustento en el artículo 44, se solicita lo requiera para que se abstenga de leer, toda vez que se advierte que está realizando una lectura íntegra del contenido de la carpeta de investigación y no está privilegiando la argumentación oral, señoría. Esto se reitera con la única finalidad de evitar reposición del procedimiento. Gracias. Bien, agente del Ministerio Público, si bien puede hacer uso de sus notas para ayudarse a sus argumentos, lo que debe de abstenerse es hacer una lectura íntegra. En ese tenor, por favor, le pido se abstenga de hacer unas lecturas íntegras y haga su argumentación relativa a los datos de prueba. Sin problema, Continúe, su por señoría. favor. Como lo estaba diciendo, le preguntó a la menor que si en otras ocasiones lo había metido a su casa, a lo cual manifestó la menor que no, que solo lo había visto en la calle, que le preguntó a su hija que qué es lo que había pasado, le preguntó al muchacho que qué es lo que había pasado, que por qué se había metido al cuarto de su hija,
y él le dijo que tenía problemas, que por eso le había pedido autorización para quedarse a dormir en el cuarto de su hija. Posteriormente, el señor Bernardino se comunica a la policía municipal, a quienes les pide el apoyo. Llegando los elementos, el señor Bernardino les hace señas con sus manos y les explica lo que había pasado. Posteriormente les da la autorización de ingresar a su casa y realiza directamente el señalamiento sobre esta persona, mencionándoles que se encontraba en el cuarto de su hija, que se encontraba desnudo, y motivo por el cual los elementos detienen a esta persona, mencionando el señor Bernardino que su hija es menor de edad, que tiene 13 años de edad, y en ese momento exhibe el acta de nacimiento de su menor hija. Asimismo, se denuncia el delito de violación cometido en agravio de su menor hija, de iniciales AFT, y en contra del hoy imputado. Asimismo, su señoría se cuenta con la entrevista de la menor de iniciales AFT, recabada por esta representación social el día 15 de junio del año 2026, en la cual manifiesta la menor que ella conoce al señor Sebastián Arenas Mendoza desde hace aproximadamente un mes, que lo conoció en un baile. Posteriormente, él se encargó de pedirle el número de la menor, el número telefónico de la menor, a un amigo de ella, por lo cual se mantuvieron comunicación por medio de mensajes de texto de manera diaria. Posteriormente, en fecha 6 de junio del año 2026, menciona a la menor que se vieron afuera de su casa. Esto fue aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos, que estuvieron platicando afuera de la casa de la menor aproximadamente 2 horas. Posteriormente, menciona a la menor que siguieron comunicándose por medio de mensajes de texto. Y el día 14 de junio del año 2026, aproximadamente a las 22:30 del 22:30 horas, llegó a su casa el señor Sebastián, a quien ella le permitió el acceso a su domicilio y lo pasó a su cuarto, ya que su papá, de nombre Bernardino, un segundo, su señoría, Bernardino de la Flor Rodríguez y su pareja de nombre Tania Juárez Pérez ya se encontraban durmiendo. Lo menciona la menor que lo pasó directamente a un sillón que se encuentra en su cuarto, que estuvieron platicando, y posteriormente la menor le dijo que se recostaran en la cama, motivo por el cual ambos se recostaron en la cama. Posteriormente menciona a la menor que ya estando en la cama, el señor Sebastián le propone a la menor que tuvieran relaciones sexuales, a lo cual la menor accede, y el señor Sebastián se quita completamente la ropa. Acto seguido le baja el short a la menor y le baja su ropa interior, momento en el cual el señor Sebastián se coloca un preservativo en su pene y acto seguido introduce su pene en la vagina de la menor de iniciales AFT. Menciona a la menor que estuvo
manteniendo relaciones sexuales con el señor Sebastián por aproximadamente 5 minutos, momento en el cual su papá, el señor Bernardino, comenzó a tocar la puerta de su cuarto, por lo cual la menor se puso nerviosa y corrió a abrir la puerta. Menciona la menor que su papá ingresó a su cuarto e ingresó al baño, lugar en el cual encontró al señor Sebastián que posteriormente comenzó a hablar con él y después llegaron los elementos de la policía, quienes detuvieron al señor Sebastián. Menciona la menor que también los elementos de la policía municipal la llevaron a ella, a su papá y a la pareja de su papá, la señora Tania, al hospital del IMSS para que la revisaran, que ya no la revisaron porque ella le dijo a la doctora que sí había tenido relaciones sexuales con el señor Sebastián. De la misma manera, su señoría se cuenta con el acta de nacimiento a favor de la menor de iniciales AFT, acta con número 133, libro 1, oficialía 0001, con fecha de nacimiento 23 de abril del año 2013, expedida por el oficial del registro del estado familiar del municipio de Meztitlán, Hidalgo, en la cual se puede apreciar que dicha menor cuenta con la edad de 13 años. De la misma manera, se puede apreciar que en el apartado de madre aparece el nombre de Alberta Trejo Lemus y en el apartado de padre aparece el nombre de Bernardino de la Flor Rodríguez. Asimismo, su señoría se cuenta con la constancia de clave única de registro de población expedida a favor de Sebastián Arenas Mendoza, con clave AEMS 061125 HDFRN BA7, en la cual se puede apreciar que el hoy imputado cuenta con la edad de 19 años, con fecha de nacimiento 25 de noviembre del año 2006. Asimismo, su señoría se cuenta con el informe de investigación de fecha 16 de junio del año 2026, con número de oficio con terminación 130/2026, suscrito y firmado por el agente de investigación Israel Sánchez Cruz, del cual se desprenden los siguientes actos de investigación. En primer momento, la entrevista de Tania Juárez Pérez, de fecha 15 de junio del año 2026, en la cual manifiesta que el día 14 de junio del año 2026 se encontraba en su casa ubicada en calle Sopiloco, barrio El Calvario, esto en el municipio de Meztitlán, Hidalgo, que era aproximadamente las 10:20 cuando su pareja se levanta al baño y le menciona, cuando regresa le menciona que había escuchado ruidos en el cuarto de su hija, de iniciales AFT, de 13 años de edad. Menciona también que el cuarto de la hija de su pareja se encuentra aproximadamente a 3 metros del cuarto donde duermen ellos, que su pareja le dijo que fueran a ver qué es lo que pasaba. Menciona que al llegar al cuarto de su hija de su pareja, se encontraba cerrado con seguro, por lo cual su pareja tocó la puerta, que ingresó, que abrió la puerta a la menor de iniciales AFT, que
Cuando ingresaron al cuarto, ella se pudo percatar que la menor de iniciales AFT se encontraba vestida con un short de color negro y una blusa de color negro, que ella se puso a un lado de su cama, que se encontraba nerviosa, que su pareja le preguntó que qué es lo que su pareja le preguntó a la niña que qué es lo que estaba pasando, que su pareja comenzó a buscar en el baño de la habitación y encontró a un hombre completamente desnudo y con el pene erecto, que su esposo le preguntó que qué es lo que hacía en el cuarto de su hija, que esta persona contestó que había tenido unos problemas y que por eso se había ido a quedar ahí. En eso salió del baño y se vistió apresuradamente, inclusive menciona la testigo que pudo percatarse que es el masculino, guardó su ropa interior en sus bolsas, que inclusive se puso el pants de color gris al revés. Menciona también la testigo que ella conoce al señor Sebastián porque es amigo de su hija, de su menor hija, de iniciales LMHJ, quien tiene 14 años de edad. Menciona también la testigo que el señor Sebastián tiene aproximadamente 19 años de edad, que inclusive vive en la comunidad del Rincón de Cualquiixque, que le preguntó la testigo a su hijastra que si ya había tenido relaciones en otras ocasiones, a lo cual la menor le contestó que no, que era la primera vez que había tenido relaciones sexuales, que el señor Sebastián era su novio desde hace aproximadamente un mes antes a los hechos. Asimismo, su señoría, se cuenta con la inspección de persona de fecha, su señoría, se cuenta con el dictamen pericial en materia de medicina forense de fecha 15 de junio del año 2026, suscrito y firmado por el perito en materia de medicina forense, el médico Rey David Sánchez García, quien dentro de su dictamen realiza un análisis de los hallazgos encontrados después de la revisión, mencionando que al revisar a la menor encuentra restos de himen coloriforme elástico, que encuentra un proceso de cicatrización consolidado a las 6 horas del anillo imeal. De la misma manera, menciona que si bien es cierto, no cuenta con lesiones recientes a la menor en su vagina. Esto pudo haber sido resultado de el tipo de himen con el que cuenta la menor, que es un himen coloriforme elástico. Asimismo, menciona que de acuerdo a lo manifestado por la menor en sus apartados de antecedentes, la menor le mencionó que el hoy imputado había utilizado preservativo, mencionando en este análisis dicho perito que esto podría haber reducido la fricción y hacer menos probable que existiera una lesión reciente. Por lo cual, en su apartado de conclusiones, manifiesta que la menor de iniciales AFT de 13 años de edad, en zona extragenital,
no cuenta con lesiones recientes. Asimismo, en zona paragenital, sin presencia de lesiones recientes, en zona genital menciona que cuenta con restos de himen de tipo coloriforme, elástico, sin presencia de desgarres recientes. Menciona que cuenta con la presencia de proceso cicatrizal a las 6 horas, mencionando que es una lesión antigua. Al examen proctológico, el médico menciona que cuenta con pliegues interglúteos sin alteración, sin afectación de esfínter anal, que todo el esfínter del orificio anal se encuentra conservado. De la misma manera, su señoría, se cuenta con el dictamen en materia de psicología forense de fecha 16 de junio del año 2026, suscrito y firmado por el perito en psicología Luis Manuel Vera Corona, quien en su apartado de conclusiones manifiesta que, derivado de los datos obtenidos, de los métodos, instrumentos y técnicas que le fueron aplicados a la menor, la misma cuenta con sus facultades mentales íntegras y conservadas. Menciona que, referente al área psicosexual, no se localizaron indicadores de afectación comúnmente documentados en personas que han vivenciado acontecimientos negativos de tipo sexual. Menciona que la menor o la adolescente se siente presionada y tensa, derivado de la dinámica con la que se desarrolla dentro de su entorno familiar, el cual percibe hostil, experimentando arrepentimiento, incomodidad y una sensación de corresponsabilidad. Esto al verse involucrada en conductas de riesgo, sin conocer o dimensionar las consecuencias de sus actos. Asimismo, menciona el perito que a consecuencia de esta situación se encuentra sobrepasada su capacidad cognitiva por su capacidad afectiva. Esto derivado de que siente que ha defraudado la confianza y que podía ser percibida de manera negativa principalmente por sus figuras parentales. Asimismo, menciona dicho perito que, debido a su edad cronológica y a la etapa por la cual está cursando en relación a su desarrollo, se encuentra dentro de un proceso de maduración y formación cognitiva, moral y emocional, que da como resultado que la adolescente se encuentre carente de defensas cognitivas y emocionalmente se encuentra inmadura. Esto para poder tomar decisiones de manera correcta. Aunado que por su género se sitúa en un estado de vulnerabilidad, particularmente frente a personas mayores de edad, dado que existe una marcada asimetría de poder en razón de su edad, experiencia y madurez. Datos de prueba, su señoría, que a criterio de esta representación social acreditan el delito de violación equiparada agravada cometido en agravio de la menor de iniciales AFT. Primeramente, su señoría, basaré mi petición en relación a la existencia de un hecho que la ley señala como el delito de violación equiparada agravada,
cuya descripción típica ya ha sido mencionada y la misma se encuentra descrita en el artículo 13, párrafo segundo, 179, 180, 181, fracción cuarta, todos estos del Código Penal en el estado de Hidalgo. Hecho cometido en agravio de la menor de iniciales AFT, mismo que para su estudio se desglosa con los siguientes elementos, su señoría. Como primer elemento es el que, aún sin violencia, se realice cópula con persona menor de 15 años de edad. Por lo que hace al primer elemento, su señoría, este encuentra sustento en los siguientes datos de prueba. En primer momento, con la misma entrevista de la víctima de iniciales AFT, quien da cuenta que el día 14 de junio del año 2026, aproximadamente a las 22 horas con 15 minutos, el señor Sebastián ingresó a su recámara, que en primer momento estuvieron platicando y posteriormente ambos se acostaron en su cama, que mientras estaban en la cama, el señor Sebastián le propuso tener relaciones sexuales, a lo cual la menor accedió, por lo cual el señor Sebastián se quitó la ropa, posteriormente le bajó a la menor su short y su ropa interior, y acto seguido el señor Sebastián se colocó un preservativo en su pene para posteriormente introducir su pene en la vagina de la menor. La menor inclusive menciona que estuvo manteniendo relaciones sexuales con el señor Sebastián por un tiempo aproximado de 5 minutos. Asimismo, su señoría, esta condición de que la víctima es menor de 15 años de edad se encuentra robustecida con el acta de nacimiento expedida a favor de la menor de iniciales AFT, de la cual ya se ha dado cuenta que cuenta con datos con número de acta 133, libro 1, oficialía 0001, donde se puede leer en el apartado de fecha de nacimiento el 23 de abril del año 2013. Dicha acta fue expedida por el oficial del registro del estado familiar de Meztitlán, Hidalgo. Asimismo, su señoría, esta situación encuentra sustento en lo manifestado por el señor Bernardino de la Flor Rodríguez, el cual da cuenta en primer momento de que el día 14 de junio del año 2026, aproximadamente a las 22 horas con 20 minutos, escuchó ruidos en el cuarto de su hija, por lo cual le menciona a su pareja Tania que se escuchaban ruidos en el cuarto de su hija y le pidió que lo acompañara para ver qué es lo que sucedía, que al llegar al cuarto de su hija trató de abrir la puerta y la cual se encontraba cerrada por dentro, que tocó la puerta y la menor le abrió la puerta, que la notó nerviosa, que se quedaba viendo o mirando hacia el baño que se encuentra dentro de su habitación, y posteriormente el señor Bernardino ingresa a dicho baño, en el cual encuentra a un masculino totalmente desnudo y con el pene erecto. Si bien es cierto, su señoría, el señor Bernardino no es testigo en el momento en el cual la víctima mantenía relaciones sexuales con el hoy imputado, el señor Sebastián, no menos cierto es, su señoría, que el relato de la víctima coincide plenamente con lo que ha manifestado el señor Bernardino. Encuentra
encuentra relación los relatos y los tiempos. Asimismo, el señor Bernardino da cuenta de los indicios. ¿Cuáles son los indicios? Que encuentra escondido en el baño al señor Sebastián, totalmente desnudo y con el pene erecto. De la misma manera, esta situación encuentra sustento en lo manifestado por la señora Tania Juárez Pérez, quien de la misma manera da cuenta de que su esposo o su pareja le menciona que se escuchaban ruidos en el cuarto de su hija, por lo cual le solicita que fueran a ver qué es lo que pasaba. Percatándose la testigo que al revisar el baño su pareja se percata de que está escondido en ese baño un hombre que estaba completamente desnudo y se encontraba con el pene erecto. Inclusive la testigo da cuenta de que ella conoce al señor Sebastián porque es amigo de su menor hija de 14 años de edad. Inclusive la misma testigo pudo dar cuenta que el señor Sebastián se puso la ropa de manera apresurada y se puso el pants al revés y su ropa interior la metió en la bolsa de su pants. De la misma manera, su señoría se cuenta con esta situación, encuentra sustento con el dictamen de medicina legal, en el cual aún y cuando el médico menciona que no existe una lesión reciente, en su análisis da cuenta de que encontró restos de himen coloriforme, himen coloriforme elástico. Asimismo, da cuenta de una lesión en periodo de cicatrización a las 6 horas en relación a las manecillas del reloj, mencionando dentro de su análisis que, tomando en consideración que el hoy imputado usó un preservativo y asimismo, tomando en consideración que la menor cuenta con un himen coloriforme elástico, hace menos probable la situación de que pudiera contar con alguna lesión la menor. Aunado, su señoría, todo lo anterior, tomando en consideración el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, el cual nos menciona que las autoridades presumirán de buena fe lo manifestado por las víctimas. Asimismo, esta situación encuentra sustento en lo manifestado por el perito en materia de psicología forense, que aun y cuando manifiesta que en el área psicosexual no encuentra una afectación, es importante mencionar, su señoría, que también da cuenta que debido a la edad cronológica de la menor de iniciales AFT y tomando en consideración la etapa en la cual se encuentra en desarrollo, menciona el perito que la misma se encuentra en un periodo de maduración, que emocionalmente la menor es inmadura y que no puede tomar decisiones asertivas, aunado a que a consideración del perito, su situación de género la hace vulnerable ante personas mayores de edad. Asimismo, su señoría, por cuanto hace al agravante manifestada en el artículo 181, fracción cuarta,
esto es, que bajo cualquier tipo de relación el agente cometa estos hechos aprovechándose de la confianza en él depositada, podemos tomar en consideración la declaración de la misma víctima, la menor de iniciales AFT, quien refiere que conoció al hoy imputado, el señor Sebastián, aproximadamente hace un mes, que él mismo consiguió el número de la menor y que comenzó a mensajearse con él, que no era la primera vez que el señor Sebastián la iba a ver a su casa, que inclusive la primera vez que lo vio en su casa o afuera de su casa fue el día 6 de junio del año 2026, que se vieron afuera de su casa, que inclusive estuvieron platicando aproximadamente por 2 horas, lo cual generaba confianza en la menor, que posteriormente, el día de los hechos, el 14 de junio del año 2026, la menor, derivado de esta confianza, le permite accesar a su habitación. Esto aún y cuando la menor sabía que sus papás ya se encontraban durmiendo. Posteriormente se acuestan en la cama y mantienen relaciones sexuales. Esta situación se derivó de la confianza de permitirle el acceso a su domicilio, confianza que se veía reflejada porque no era la primera vez que se veían en su casa o afuera de su casa, por lo cual su señoría, esta representación social, considera que es determinante la confianza que la menor tenía al hoy imputado, el señor Sebastián, que inclusive le permitió el acceso a su domicilio, y esto derivó en que el hoy imputado, el señor Sebastián, mantuviera relaciones sexuales con la menor de iniciales AFT. A consideración de esta representación social, estos datos de prueba son suficientes para acreditar el delito de violación equiparada agravada a su señoría, previsto y sancionado por la correlación de los artículos 179, 180, 181, fracción cuarta, del Código Penal en el estado de Hidalgo. Asimismo, su señoría, por cuanto hace a la menor de iniciales AFT, es una persona física que sufrió un agravio en su integridad sexual. Esto derivado de que, como ya se ha manifestado, derivado de este hecho, o este hecho se derivó de la confianza que la misma víctima depositó en el señor Sebastián, ya que en primer término la víctima menciona que conoce o que conoció al hoy imputado desde hace aproximadamente un mes en un baile, que posterior a esto él consiguió el número de la menor por medio de un amigo de ella, le comenzó a mandar mensajes. Posteriormente, el día 6 de junio del año 2026, se ven a las afueras de la casa de dicha menor, que estuvieron platicando por 2 horas, y posteriormente, el día de los hechos, el 14 de junio del año 2026, aprovechándose de la confianza que había depositado en él la menor de iniciales AFT, logra el acceso a su domicilio, y no solamente a su domicilio, sino a la recámara de dicha menor, y aprovechándose de esta situación, logra tener relaciones sexuales con la misma. Por lo que con estos actos, su señoría, el hoy imputado lesiona el bien jurídicamente tutelado en el delito de violación equiparada agravada, el cual es el normal desarrollo sexual de la víctima menor de iniciales AFT. Ahora de la misma manera, su señoría, se desprenden de la carpeta de investigación, se desprenden elementos necesarios
para hacer probable la participación del hoy imputado Sebastián Arenas Mendoza en los hechos que nos ocupan, su señoría. Esta situación encuentra sustento, en primer momento, en el parte informativo rendido por los elementos aprensores, ya que dan cuenta que después de recibir un reporte, se dirigen al lugar de los hechos, el cual es el domicilio de la menor de edad y de su padre Bernardino de la Flor Rodríguez, que el mismo señor Bernardino es quien los recibe, les permite el acceso a su domicilio y realiza el señalamiento sobre el señor Sebastián como la persona que se encontraba en el cuarto de su hija desnudo, por lo cual es detenido el señor Sebastián en el domicilio de la víctima. Asimismo, esta situación encuentra sustento en lo manifestado por el señor Bernardino de la Cruz Rodríguez, quien da cuenta de cómo es que encontró al señor Sebastián dentro del cuarto de su hija, específicamente en el baño, que se encontraba totalmente desnudo y con el pene erecto. Asimismo, esta situación encuentra sustento con la entrevista de Tania Juárez Pérez, quien de la misma manera da cuenta cómo el señor Bernardino encuentra al señor Sebastián dentro del cuarto de su hija, específicamente en el baño, completamente desnudo y con el pene erecto. De la misma manera, su señoría, esta situación se encuentra robustecida con lo manifestado por la propia víctima, la menor de iniciales AFT, quien da cuenta de que el señor Sebastián lo conocía desde hace un mes antes a los hechos, que el día de los hechos, el 14 de junio del año 2026, el señor Sebastián ingresó a su habitación, que primero estuvieron platicando en un sillón que se encuentra dentro de su habitación, y posteriormente, al estar recostados en la cama, el señor Sebastián le propone tener relaciones sexuales. Posteriormente, el mismo señor Sebastián se coloca un condón, se despoja de sus ropas. Posteriormente le baja el short a la menor y le baja su ropa interior. Asimismo, se coloca un condón en su pene, mismo que introdujo dentro de la vagina de la menor de iniciales AFT. Por lo cual, su señoría, con estos datos de prueba podemos percibir que ninguno de los testigos, o no hay un margen de que los testigos se estén equivocando de persona. Tomando en consideración que también la señora Tania dio cuenta de que conocía al señor Sebastián, toda vez que era amigo de su hija, de su menor hija, por lo cual, su señoría, estos datos de prueba son suficientes para establecer que existe la probabilidad de que el señor Sebastián Arenas Mendoza cometió los hechos constitutivos del delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de la menor de iniciales AFT, esto en calidad de autor directo, de acuerdo a lo establecido por la fracción primera del artículo 16 del Código Penal en el Estado de Hidalgo, ya que el imputado realizó estos actos por sí mismo. Por otro lado, su señoría, cabe señalar que hasta el momento no existe ningún dato de prueba que acredita alguna actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o bien algún excluyente de delito. Es por lo anterior, su señoría, que esta representación social reitera su solicitud de que se vincule a proceso al señor Sebastián Arenas Mendoza. Es cuanto, su señoría. Bien, una vez que hemos escuchado a la gente del Ministerio Público, Sebastián, es el momento en el que usted me refiera cuando quiere que se resuelva lo peticionado por agente del Ministerio Público. Le reitero los momentos. En este momento, 72 horas o duplicidad, que son 144 horas. Por favor, consúltelo con sus abogados y hágamelo saber. En 144 horas, por favor. Gracias, señor Sebastián.
Bien, tomando en consideración que el señor Sebastián ha manifestado su deseo a este órgano jurisdiccional de que se resuelva esta solicitud planteada por agente del Ministerio Público en la duplicidad de plazo constitucional, esto es 144 horas, se señala para la continuación de la presente audiencia, de acuerdo a la información que me proporciona la administración y las agendas con las que lleva esta resolutora, las 9 horas con 30 minutos del día lunes 22 de junio del año 2026. Reitero, 9 horas 30 minutos del lunes 22 de junio del año 2026, de lo cual quedan debidamente notificados los intervinientes en razón de su presencia. ¿Alguna otra solicitud, Ministerio Público? Sí, su señoría, oportunidad para poder solicitar medidas cautelares. Lo escucho. Gracias, su señoría. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 14 y 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo perpetuado por los artículos 131, fracción 19, 153, 154, fracción primera, 155, fracción 14ª, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se imponga al señor Sebastián Arenas Mendoza la medida cautelar consistente en la prisión preventiva de manera oficiosa, esto hasta por 2 años, lo anterior en razón de lo siguiente, su señoría, en razón a lo que dispone el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito que nos ocupa, en el delito que nos ocupa es aplicable la prisión preventiva de manera oficiosa, esto en razón de que la violación equiparada agravada es considerado como un delito grave y más aún que es un delito cometido a una menor de edad. También, de la misma manera, si bien es cierto en términos del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares por su generalidad deben de justificarse su necesidad, su idoneidad y su proporcionalidad. No menos cierto es, su señoría, que el legislador ha previsto todas estas situaciones dentro de los delitos considerados como graves o considerados como de prisión preventiva de manera oficiosa, por lo cual, su señoría, el delito que se cometió es previsto tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Código Nacional de Procedimientos Penales como un delito de prisión preventiva de manera oficiosa, por lo cual, su señoría, dentro de la misma legislación ya se ocupó el legislador de su necesidad, idoneidad y proporcionalidad, por lo cual, su señoría, se reitera la solicitud de la imposición al hoy imputado Sebastián Arenas Mendoza de la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa. Es cuanto, su señoría. En defensa. Sí, señoría. Esta representación se opone firmemente a que se le imponga de manera oficiosa o automática la prisión preventiva que está solicitando el agente del Ministerio Público, bajo el mero argumento, su señoría, de la gravedad del delito de violación o de que está establecido en el listado de los delitos que contempla el artículo 19 de la Constitución, su señoría. Pues si bien este delito está establecido en el artículo 19 constitucional, esto no debe de operar como un mandato ciego de imposición de encarcelamiento. Mi representado es una persona, como aquí se ha dicho, de 19 años de edad, su señoría. Es un joven con una vida por delante, cuenta con un arraigo sólido y comprobable en esta propia demarcación. El mismo agente del Ministerio Público nos ha comentado
que se conoce el domicilio del propio imputado, que cuenta con la versión de testigos que sabe e identifican dónde radica el imputado. Su señoría tiene un domicilio fijo donde habita con su familia en esta misma demarcación, mantiene un empleo formal y, siendo objetivo, su señoría, este tipo de circunstancias son razonables como para poder determinar una imposición de medida cautelar menos lesiva. Si bien es cierto que está establecido en el listado del artículo 19, su señoría, también tenemos que tomar en cuenta que ya hay criterio firme asentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por tanto es un criterio obligatorio para este tribunal, que establece que la gravedad de la conducta imputada, que la penalidad esperada dentro del proceso, que el hecho de estar contemplado en el artículo 19 no es una justificación válida para privar a una persona de su libertad, su señoría, y menos de forma anticipada. Estamos iniciando un procedimiento. El artículo 155 de la legislación adjetiva nos maneja el catálogo precisamente para determinar cuál es precisamente la medida cautelar más idónea para imponerle al imputado en este caso, su señoría. No podemos adelantarnos. La propia Constitución también establece el principio de presunción de inocencia, su señoría. Mi representado tiene ese derecho constitucional de ser considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y en este momento procesal no se ha demostrado. En virtud de esto no podemos privarle de su libertad, argumentando el hecho de encontrarse el delito que se le pretende imputar en otro artículo constitucional. Tenemos que, o este tribunal debe de resolver con lo más benéfico para el propio imputado. Es el principio pro hominem del cual el Estado mexicano es parte y tiene que vertir sus resoluciones en este sentido, su señoría. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son los fines de las medidas cautelares. El asegurar la presencia del imputado al proceso, garantizar la seguridad de la víctima e evitar la obstaculización del procedimiento. Y esto tiene que ser evidentemente acreditada la necesidad por parte de la Fiscalía para que por lo menos se pueda debatir realmente cuál es la medida cautelar más viable para garantizar los fines que tienen las mismas, señoría. Por tal motivo solicito que se declare improcedente la aplicación oficiosa de la prisión preventiva que está solicitando el Ministerio Público. Le pido a este tribunal que se obligue a mi contraparte a justificar bajo los estándares probatorios estrictos y no con meras presunciones cuál es la necesidad de someter al imputado a la más lesiva de las medidas cautelares, su señoría. Para eso nuestro sistema cuenta con un catálogo tan vasto de medidas cautelares, su señoría. En virtud de esto y solicitando precisamente el respeto ante todo a los derechos humanos a los cuales tiene acceso mi representado, solicito que precisamente no tome en cuenta lo solicitado por la Fiscalía y se pueda entrar al debate de cuál es la medida cautelar más idónea para que se le pueda hacer impuesta, señoría. Es cuanto. Agente del Ministerio Público.
Sí, su señoría, tomando en consideración los argumentos del órgano de defensa, considero que no le asiste la razón. Esto en razón de que, si bien es cierto, ha citado diversos criterios, no debemos de pasar por alto las reformas al artículo 19 constitucional de fecha 31 de diciembre del año 2024 y la de 1 de abril del año 2025, las cuales nos mencionan, o de las cuales se desprende, que para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este artículo, los órganos del Estado deberán atender a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. ¿Qué quiere decir esto, su señoría? Que debemos atender a la literalidad del artículo 19 constitucional, por lo cual no nos permite hacer un análisis como lo pide el órgano de defensa. Esto, vuelvo a repetirlo, como bien ya lo escuchamos, el legislador se ha encargado de superar todas estas situaciones que ha manifestado el órgano de defensa dentro de la legislación, por lo cual su señoría, tomando en consideración esta situación, es que insisto en solicitar la prisión preventiva de manera oficiosa para el hoy imputado. ¿Sería cuánto? Defensa va a ser dúplica. Sí, su señoría, únicamente reiterar, tenemos que recordar que precisamente como lo dije en mi anterior intervención, a pesar de las reformas que se han hecho a los artículos constitucionales en las fechas señaladas por la representación social, este tribunal debe de tomar en cuenta que cuando hay dos derechos que se sobreponen, se tiene que tomar la determinación que sea más benéfica para el reo. Es un principio de nuestro sistema penal, y el hecho de que los legisladores hayan modificado la propia Constitución no subsume de ninguna manera los derechos que ya están contemplados, y entre ellos viene precisamente el principio de presunción de inocencia, que solicito se respete a mi defensa, su señoría, y por tal motivo se obligue a mi contraparte a entrar a debate para precisamente usted pueda determinar cuál es la medida cautelar idónea, proporcional y menos lesiva, tal como lo establece la ley adjetiva de la materia. ¿Es cuánto? Representante legítimo de la víctima directa. ¿Algo que manifestar? Estoy de acuerdo con el Ministerio Público. Sebastián. Si no quiero manifestación. No le entendí. Si no quiero manifestación. No quiere hacer manifestación. No. Sí, sí. Gracias. Bien. Se resuelve atendiendo al artículo 19 constitucional, los diferentes artículos 16 constitucional y de los artículos 153 el
173 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, se parte de lo siguiente. Efectivamente, las medidas cautelares tienen fines específicos, esto no se soslaya. Los fines específicos son asegurar la presencia del imputado, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido y evitar la obstaculización del procedimiento. Ahora, ¿cuándo pueden solicitarse? Se puede solicitar una vez que se ha formulado imputación y en el caso concreto, como se hizo por parte del señor Sebastián, se acoja al término constitucional como deriva de la fracción primera del artículo 154. Ahora bien, hay que atender precisamente a la petición planteada por la gente del Ministerio Público, que esta se sustenta en lo que refiere el artículo 157, que es la única persona que puede solicitar prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa, que es una medida que prevé el catálogo que establece el artículo 155 en su fracción 14, que efectivamente estas medidas cautelares de suyas no son para obtener reconocimiento de la culpabilidad y tampoco son una sanción anticipada, no se puede establecer que sean como una sanción anticipada. Efectivamente, estas, particularmente la medida de prisión preventiva, ya sea de manera justificada o de manera oficiosa, debe tener como precedente en el caso específico que tenga o que merezca pena privativa de libertad. Esto sucede para el delito del cual refiere, tiene características el hecho del agente del Ministerio Público, que es el de violación equiparada agravada. Ahora, bajo el tenor de las manifestaciones que vierte la defensa, no se soslaya efectivamente el hecho de las sanciones que existen en contra del Estado mexicano en relación a la prisión preventiva de carácter oficioso. Sin embargo, debemos de atender a lo siguiente. Bien, hace referencia que existen diversos derechos que tienen las personas, entre ellos a la presunción de inocencia, lo cual no se vulnera porque se atiende a la legislación vigente. ¿Qué establece la Constitución? Que es el punto de partida de toda nuestra normativa general. En el primero constitucional establece que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Efectivamente, son los que advierte la defensa. Sin embargo, así como sus garantías de protección, sin embargo, su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca. Es decir, la Constitución debe establecer las formas restrictivas de estos derechos, particularmente el de libertad, que está inmerso en la prisión preventiva y en este caso la oficiosidad. Atiende a lo que establece el artículo 19 constitucional y su párrafo segundo. Insisto, no se soslaya el hecho de las condenas por este tipo de prisión preventiva. Lo que se advierte entonces es que, derivado de las reformas mencionadas, para la interpretación, como así se lee de este párrafo segundo en su última parte del artículo 19, y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado, como son los resolutores de control estatales, deben atenerse a la literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o sus vigencias, ya sea de manera total o parcial. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los resolutores de control de manera local, es decir, los estatales, no tenemos esta facultad para desatender una obligación constitucional que está prevista precisamente como una limitante, como se advierte de la correlación de los artículos 19, párrafo segundo y primero constitucional. De ahí que se atienda a la literalidad de esta de este artículo en su párrafo segundo, estableciendo que es el Ministerio Público la única persona que lo puede solicitar, que puede solicitar prisión preventiva y en el caso particular de preventiva oficiosa para los delitos que se encuentren establecidos en este catálogo, que particularmente se entiende son aquellos que se advierte la necesidad de la imposición de dicha medida cautelar ya establecida por el legislador, atendiendo a los parámetros de la imposición de las mismas, y entre ellos se encuentra el delito de violación. ¿Esto qué quiere decir? Que atendiendo precisamente a la vigencia de la norma, la cual hasta este momento no ha variado en su contenido, no se atiende a aperturar debate para prisión preventiva de carácter justificado y se aplica en este punto la prisión preventiva de carácter oficioso, misma que se encuentra vigente como se ha establecido
con antelación, la cual no puede en ningún momento, como deriva de lo que establece la Constitución y aparte el artículo 165, exceder del tiempo que como máximo tenga de pena fijado el delito que motivará el proceso, y en ningún caso puede ser superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa de la persona imputada. Por esa razón es que se impone al señor Sebastián Arenas Mendoza la medida cautelar consistente en prisión preventiva de carácter oficioso bajo los lineamientos y vigencia anteriormente establecidos, por lo cual deberá girarse el oficio respectivo al director del Centro de Reinserción Social de Molango de Escamilla Hidalgo, lugar donde deberá cumplir esta medida cautelar para que tenga conocimiento de los lineamientos de aplicación de la prisión preventiva impuesta, instruyéndose la versión escrita de la presente resolución, de la cual quedan debidamente notificados los intervinientes en razón de su presencia. ¿Alguna otra solicitud, Ministerio Público? Ninguna, su señoría, gracias. Representante legítimo de la víctima. Ninguna. Defensa. Únicamente copia simple, señoría, del audio y video. Se le concede. Solicitando a usted se permita que el trámite para realizar, para poder obtener ese audio y video, lo pueda realizar la señora Guadalupe Arenas Mendoza, y también poder recoger esa copia simple, señoría. Esto en atención a que se le manifieste a usted que los suscritos defensores no residimos en este distrito judicial, y pues sí nos es necesario para poder preparar la intervención en la continuación de audiencia inicial, señoría. Del mismo modo, señoría, se le pediría instruya a la policía procesal para que podamos tener comunicación 10 minutos al terminar la audiencia con la persona imputada. ¿Es cuánto? Bien, se le conceden las copias solicitadas y se autoriza que sean recolectadas por la persona que hace referencia, refiriéndole que los lineamientos para la obtención se encuentran debidamente establecidos por la subadministración de este juzgado. De igual manera, toda vez que es derecho de la persona imputada tener contacto con usted, se le concede ese término y se instruye a Policía Procesal para que bajo el resguardo máximo se permita esta comunicación de la persona imputada con su defensa. Bien, señor Sebastián, ¿algo más que solicitar? Nada más, señoría. Bien, habiendo más solicitudes que resolver, se declara cerrada la presente audiencia. Se termina la grabación.